Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al último capítulo de esta temporada penúltimo igual, a ver si hacemos alguno más. Pero bueno, es de los últimos de esta temporada de No Comparto Odio. Hablando de un tema que además a nosotros desde ACOBE nos incumbe muchísimo, es algo con lo que trabajamos día a día. Para hablar de migración, de pobreza y de exclusión, la situación que estamos viviendo en estos últimos meses del año a partir de la guerra, a partir de las consecuencias de la subida del coste de vida, sabemos muy bien cómo nos está afectando, pero a veces esta situación que estamos viviendo, que nos afecta de lleno, nos impide ver la situación de otras personas que a lo mejor están pasando bastante peor. Y esta es la situación de miles de personas migrantes que ya venían bastante con una situación bastante mala a partir de la pandemia, y con la situación actual pues ha terminado por desbordarse. Estamos hablando de personas que estaban trabajando y que a lo mejor ya no trabajan, que tenían un empleo y lo han perdido, que ya no tienen una prestación, que se han quedado en la calle, que tienen familia y menores a cargo, etcétera. Situaciones muy complicadas que lamentablemente vemos y estamos viviendo durante estos últimos meses de 2022 y que nos preocupan mucho. Tenemos la suerte de que tenemos entidades como Pueblos Unidos que se dedican a paliar un poquito estas situaciones tan difíciles que tienen que pasar muchas personas, y que además creen firmemente en que la convivencia es el camino, que es el camino que hacemos al andar con una persona, aunque no sea de este país, es lo que va a ayudar a construir esta sociedad, algo en lo que coincidimos plenamente. Es decir, en una sociedad tan diversa como en la que vivimos, solamente es posible de que avance con el aporte de todos, y el aporte de las personas que venimos de fuera es importante para esta construcción del camino y para este acompañamiento que hacemos todos al andar en esta vida y en esta sociedad. Así que hemos querido invitar al director de Pueblos Unidos, una entidad que trabaja ya desde hace muchos años en Madrid, y que se ha dedicado pues eso, a construir camino con las personas migrantes, las personas que vienen de fuera y las personas que están además en situación muy vulnerable. Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos, vamos a escucharle y vamos a escuchar todo lo que nos ha contado en esta entrevista, con muchos mensajes que queremos que os quedéis. Así que sin más dilación, vamos con Iván. Bien, pues entonces ya estamos con Iván Lendrino de Pueblos Unidos. Muy buenas tardes, buenos días, depende de quién nos escuche. Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ramiro. Pues nada, agradecerte, ya sabes, que estés aquí colaborando con este podcast, y como ya hemos dicho en la introducción, pues se acerca el Día Internacional de las Personas Migrantes, y pues una persona representando una entidad como Pueblos Unidos, que de esto sabe bastante, pues nos parece lo más adecuado para el tema de este podcast. Así que en el tercer sector donde estamos, pues conocemos bastante de lo que hacéis desde Pueblos Unidos, desde la Fundación, pero probablemente quien nos ve o quien nos escucha no lo sabe muy bien. Entonces, a ver si podrías resumirnos un poquito cuál es vuestra intervención, cuáles son vuestras principales líneas de actuación. Bueno, pues te cuento. Nuestra misión se podría resumir en 3 palabras, que es acompañar, servir y defender. Un poco son las 3 palabras que vehiculan lo que hacemos. Acompañar, servir y defender a personas migrantes y refugiadas vulnerables. ¿Cuáles son las líneas de intervención que tenemos? Bueno, pues la primera, por la que empezaría, pues es lo que llamamos el área de acogida. El área de acogida, esta palabra acogida que nos gusta a todos los que estamos en el tercer sector, que yo creo que es una palabra que usamos y
y desgastamos mucho de tanto usarla, bueno, pues para nosotros son los servicios que se engloban en torno a la primera atención. La primera puerta abierta, tenemos 2 centros en los que esto pasa, el Centro Pueblos Unidos y el Centro Padre Rubio, en el barrio La Ventilla, más al extrarradio, y en el barrio Salamanca, más en el centro, ¿no? Bueno, pues 2 lugares diferentes, pero al final son 2 centros donde todos los días vienen personas y el área de acogida es como una línea de intervención clave, ¿no? La primera puerta que se abre, espacios de orientación, espacios de información, espacios de atención en necesidades iniciales, donde hay intervenciones grupales, intervenciones individuales, bueno, espacios en los que se orienta, se dan recursos y se dan pautas a personas recién llegadas o a personas que ya llevan tiempo con nosotros, pero que vuelven y que requieren algún tipo de orientación y de acompañamiento. Pues ese área de acogida sería como la primera y la primera puerta abierta. Ahí se identifican las primeras necesidades y desde ahí pues se trabaja derivando en equipo con otras áreas de intervención. Y ahí hay pues trabajadores sociales y muchos voluntarios en esta tarea cotidiana. La segunda sería lo que, bueno, pues muchas de las entidades que estamos en el tercer sector trabajando con personas migrantes o con otros colectivos, pues formación y empleo. Al final la formación y empleo pues es un recurso fundamental para la inclusión, ¿no? ¿Y aquí qué hacemos? Pues formación, muchas acciones formativas a menudo prelaborales, muchas de ellas muy abiertas a personas en situación irregular, recién llegados, relacionadas con el empleo del hogar, una parte de ellas, con cocina, introducción a la cocina, cuidados, geriatría inicial, manipulador de alimentos, el certificado de manipulador, bueno, pues cursos relacionados con habilidades en el empleo del hogar y de los cuidados. Bueno, son cursos cortos porque son personas que tienen mucha movilidad y que no pueden acceder a acciones formativas muy largas, todas ellas son gratuitas y bueno, pues esa es la parte de formación más cotidiana. Casi todo lo hacemos en el Centro Padre Rubio. Y luego tenemos otras acciones formativas que de vez en cuando podemos impulsar un poquitito más largas, como uno de panadería que hemos finalizado hace poquito, un cursito un poco más largo que lo hacemos en colaboración con otras entidades. Y luego la parte laboral, el acompañamiento para el empleo, pues muy enfocado en mejorar las habilidades para acceder a un empleo o para mantenerlo si ya le tienes. Pues la orientación laboral, ¿no? Y esta mejora de las competencias en la búsqueda de empleo, la orientación laboral y este acompañamiento individual en algunos casos y grupal con algunos talleres. Muy volcado a menudo en las personas que tenemos acogidas residencialmente en los programas de hospitalidad, que son personas pues, con las que trabajamos muy en profundidad y el resto pues, son personas que se acercan a nuestros centros, ¿no? Pues acogida, formación y empleo. La tercera sería hospitalidad. Hospitalidad, otra palabra que como acogida pues a todos nos gusta mucho, que también usamos y desgastamos con cariño, ¿no? Pues para nosotros hospitalidad primero tiene que ver con programas residenciales con familias y con jóvenes. Entendida la hospitalidad como algo más allá de lo residencial, sino, nos gusta la expresión, generar una cultura de hospitalidad. Y esto porque va más allá de ofrecer un techo. Somos una entidad mediana, pequeña, no tenemos unos programas, una capacidad residencial muy grande, pero sí muy vinculada a la sociedad civil, con muchas personas que participan en la acogida residencial. Tiene una línea que es con familias migrantes y refugiadas vulnerables, que más allá de la dificultad que muchas personas pueden tener en esta ciudad o en este país, que es la residencial, que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente, pues además tiene otra dimensión, hay otras características que hacen que esta familia pues, sea vulnerable, ¿no? Es decir, pues hijos con discapacidad, no reconocida en proceso, mamás solas tirando delante de la familia, situaciones administrativas difíciles, recorridos migratorios que han generado, bueno, pues heridas que requieren ser sanadas antes de saltar a una situación más de autonomía. Bueno, pues son, como te decía, hay 2 líneas dentro de hospitalidad, una con familias, con estos perfiles, ¿no? Muy vulnerables, y otra con jóvenes
con jóvenes migrantes, sobre todo pues subsaharianos, magrebís, son pisos con jóvenes y cada joven, bueno, pues con un proceso, un proyecto, un itinerario personal que pasa por la formación, tienen que estar formándose, con mucho acompañamiento, cada chico tiene un tutor que es voluntario, que le acompaña en el proceso, profesor de español, son 2 programas que se apoyan mucho en la sociedad civil, hay muchísimo voluntariado volcado en ellos y al final ese voluntariado es su red de apoyo. Los programas de hospitalidad nuestros no son programas que formen parte del sistema de acogida, de ayuda humanitaria o conveniados, son programas que con muchísimo esfuerzo están impulsados por mucho voluntariado y sociedad civil. Y luego una cuarta línea de intervención, decíamos acogida, formación y empleo, hospitalidad, pues sería como el área jurídica. El área jurídica es como, entendemos que es muy transversal, todas lo son, lo social, lo laboral y lo jurídico son como equipos muy transversales en nuestros programas. Lo jurídico es clave. La ley de extranjería es un laberinto complicado en este país. También la regulación del sistema de acogida, de asilo, también es bastante laberíntico, entonces el equipo jurídico, nuestros equipos son pequeños, ¿eh? Las 2 abogadas del equipo jurídico, bueno, pues fundamentalmente acompañan a los pisos de acogida, a las familias y a los jóvenes que tienen muchos casos que requieren muchísimo seguimiento legal y jurídico, y luego otros casos puntuales que desde el equipo acogida, los más vulnerables, se van derivando. También desde el equipo jurídico se acompaña al equipo de visitas en el CIE de Aluche. El CIE de Aluche es el centro de internamiento para extranjeros que tenemos en Madrid y desde hace más de 10 años lo visitamos semanalmente, prácticamente todos los días hay voluntarios que están haciendo entrevistas a las personas allí internas y desde el equipo jurídico se articula el programa CIE, con el voluntariado que asiste al CIE. ¿Y qué más? Bueno, pues por último también diría el voluntariado entendido como línea de trabajo. No es una entidad de técnicos que va incorporando voluntarios, es una entidad impulsada por voluntarios que va incorporando profesionales. Entonces, el voluntariado forma parte de nuestra misión. La entendemos como la oportunidad de facilitar que la sociedad civil participe en el cambio social. Entonces, gran parte de todos los programas de los que te estoy hablando cuentan con profesionales, pero cuentan con muchísimas personas voluntarias que los hacen posibles y que los sacan adelante y que nos parece, como te decía, una forma de que participen en el cambio social. Entonces, esas 5 líneas serían un poco las líneas de intervención nuestras. Pues es muy interesante y además siempre es agradable ver que compartimos un poco la manera de entender, por ejemplo, el voluntariado con otras entidades y la participación, que es importante, ¿no? La vinculación de la sociedad civil. Hemos podido escuchar cómo pues, en los programas, las líneas en las que trabajáis fundamentalmente con personas de origen migrante. ¿Qué significan entonces? Puede ser redundante a lo mejor esta pregunta, pero ¿qué significarían las personas migrantes para Pueblos Unidos, para vuestra entidad, para vuestro trabajo? A ver, las personas migrantes son el origen de nuestra entidad. Es decir, Pueblos Unidos surge a finales de los 90 como una reacción en positivo a la migración. Una reacción de personas de un barrio vinculadas a una parroquia que quieren participar en acciones de encuentro y de acogida cotidiana a personas migrantes. Entonces, las personas migrantes, en nuestro caso, no somos una entidad que se dedicase a algo y que luego decidiese entrar en la migración, sino que Pueblos Unidos surge como una reacción en positivo para generar espacios de encuentro y de acogida a personas migrantes. Entonces, ponemos en este caso a la persona en el centro, miramos a la persona, le decimos, la sentimos como el motor de nuestra actividad cotidiana. Entendemos que al final todas las acciones que estamos desarrollando tienen que ver no solo con esta reacción inicial, que era generar espacios de encuentro y de acogida, sino que además esto nos lleva a otros lugares. La persona migrante es un motor de otro tipo de reflexiones, como pues no basta solo con
generar espacios de encuentro o de acogida, sino que igual hay que tener un posicionamiento público al respecto, hacer acciones de incidencia, ir a lugares diferentes. Entonces, si empezamos haciendo, como muchos que estamos en el tercer sector, pues cursos, empezamos haciendo tareas de información, pues hemos acabado haciendo presencia en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche. Nos ha trasladado, la persona migrante no solo es el centro de nuestra actividad, sino que nos lleva a decir, pues hay que hacer incidencia, hay que ir a los lugares de frontera que están también en nuestra ciudad, hay que llevar, bueno, pues igual hay que abrir pisos de acogida residencial, todos ellos con proyectos de acompañamiento a poder ser temporales, pero que durante un tiempo acompañes la situación de las personas migrantes y vas pensando, bueno, pues inicialmente era con personas subsaharianas. ¿Qué está pasando en estos últimos años con los jóvenes extutelados? Bueno, pues la persona migrante es el motor de nuestra acción y de repente te invita a abrir una nueva iniciativa, a moverte del lugar en el que estabas hacia otro que está cerca, que tiene que ver, pero que no era exactamente el mismo, ¿no? Pues, ¿qué son? El centro del motor de nuestra actividad, pero también un acicate para desplazarte hacia otros lugares. En el diario, en vuestro trabajo diario, seguramente con esta cercanía que tenéis, estaréis viendo cómo ha ido cambiando la situación de las personas migrantes, especialmente en estos últimos años, con una pandemia de por medio y estas situaciones. Seguramente os han empezado a llegar casos de gente pues con especial vulnerabilidad o situaciones complicadas. ¿Cuál crees que es la situación, especialmente en la Comunidad de Madrid, que es donde ejercéis vuestra acción? ¿Cuál creéis que es la situación actual o cómo veis la situación actual de las personas migrantes? Pues mi tentación es poner el dedo en la llaga de algunas situaciones que nos preocupan muchísimo. Pero primero te diría que cuando hablamos de este fenómeno social, porque la migración es un fenómeno que construye la sociedad, que forma parte de ella, no es una cosa coyuntural que está de paso, sino que es algo estructural, que cuando hablamos de la migración, ¿cómo vemos la migración? Pues la migración es vida. La migración cada día es la vida cotidiana que trae novedad constante y que trae riqueza y que trae oportunidad y que trae crecimiento. Entonces, la primera mirada, yo creo que a la migración, los que estamos en el día a día y volcados con los más vulnerables, pues lo primero que uno tiende a decirte es que es una mirada de gravedad y de preocupación ante las graves vulneraciones de derechos humanos que cada día pasan. Pero antes de decir eso, creo que era necesario decirte que el día a día de la migración es pura vida, como dicen en Costa Rica. Entonces, el día a día es de una belleza y es muy gratificante convivir cerca de un fenómeno tan novedoso cotidianamente como es la movilidad humana. Dicho esto, pues hay mucha preocupación por algunas situaciones que viven muchas de estas personas, especialmente los recién llegados y especialmente los recién llegados de ciertos lugares, desde los que vienen con situaciones muy duras, ¿no? Entonces, ahí pues podríamos enumerar una lista muy fuerte, muy larga, ¿no? de situaciones que nos preocupan. Yo destacaría, como decía antes, el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda es una realidad constante de preocupación, ¿no? Es decir, lo difícil que es acceder a una vivienda digna, no solo para el recién llegado, por supuesto, que a menudo va a tener una dificultad especial, sino incluso para personas que ya llevan un tiempo trabajando, generando pues, un colchón económico. Pues el acceso a una vivienda digna, a un alquiler normalizado, es difícil, ¿no? Y personas que están en proyectos que acompañamos nosotros y que ya han generado ese colchón, ¿no? Económico para poder salir a la independencia, pues nos preocupa mucho ver que no pasa. Un chico joven que ya tiene sus ingresos, sale y no hay manera. Y en ese no hay manera, pues se influyen muchos factores y entre ellos, pues el ser de otro lugar. Y una familia, lo mismo, ¿no? Te piden nóminas, te piden, como a todos nos las están pidiendo, ¿no? Pero observamos que hay una dificultad muy fuerte en torno a lo residencial. Es muy preocupante. Subiendo el listón un poco de preocupación, pues estaría
lo que estamos observando en estos meses, ¿no? Es decir, el derecho de asilo en este país, pues uno se pregunta qué ha sido de él, ¿no? Es decir, el que no se puedan acceder a citas de ningún tipo, de extranjería, de asilo, etcétera, pues es muy preocupante. A mí no me pasa cuando voy a escolarizar a mis hijos de un colegio a otro que tenga que esperar 6 meses para que me atiendan, ¿no? Pondríamos el grito en el cielo si yo para meter a mis hijos en el colegio eso me pasara. Bueno, pues hay personas que para solicitar protección internacional es como una carrera de obstáculos. No hay citas y cuando hayas una cita te dicen que dentro de 8 meses. Y en estos 8 meses está mamá con estos 3 niños que han venido de un país huyendo de una situación violenta o han sufrido la violencia en sus propias carnes, tienen que dormir esta noche en la calle porque el resto de recursos de la administración no están bien coordinados. Bueno, pues esa cuestión, ¿no?, del derecho de asilo y cómo ahora mismo está en una situación muy débil, pues es un tema que nos preocupa mucho y cotidianamente lo estamos viendo con familias, especialmente de Centroamérica, en estos meses, pero que van cambiando de nacionalidad y que observamos que eso está muy débil, muy débil. Hay otras realidades que nos preocupan en torno a la migración. Como te decía antes, los CIE, en concreto el CIE de Aluche, es una fuente cotidiana de vulneración de derechos humanos. Y ahí pues no nos cansaremos nunca de decirlo, de alzar la voz, aunque parezca un trabajo vacuo, no lo es, hay que estar ahí acompañando. Las realidades vinculadas al empleo del hogar, un sector clave para muchas personas en los que están desarrollando su trabajo, están aportando a nuestra sociedad, donde también se dan situaciones a veces difíciles y que merece la pena acompañar. Creo que también merece la pena poner un poco el acento en esto. Son muchas las realidades que nos preocupan en este momento, pero yo destacaría estas dos y quizás acabaría con la realidad de los jóvenes migrantes. Tenemos la sensación de que el perfil de persona vulnerable en situación de calle o en riesgo de exclusión se ha rejuvenecido mucho y cada vez más es una persona más joven y seguramente migrante. Y eso nos preocupa porque no se le considera una persona vulnerable al ser joven, ¿no? Y se puede exponer a situaciones más duras. Sí, es realmente preocupante. Compartimos muchas de las cosas que has dicho. Y seguramente la lista sería, como has dicho, bastante más larga. Nosotros a esto, desde ACOPE podemos añadir, y por eso el origen, además de este proyecto y este programa, una preocupación por el aumento de los discursos de odio promovidos desde las fake news, noticias falsas, promovidos incluso desde algunos sectores importantes, públicos, que ponen, digamos, como el ojo, ¿no?, en las personas migrantes, ¿no? Promueven racismo, xenofobia, intolerancia, desigualdad, y a veces con personas muy vulnerables, como pueden ser menores, ¿no? Menores no acompañados, los llamados MENAs, que ahora ya suena bastante despectivo, incluso cuando se utiliza el acrónimo, ¿no? Entonces, seguramente habéis experimentado este aumento, como lo hemos hecho nosotros, de todo aquello que es noticias falsas, primero, que empiezan a difundirse y que lo único que hacen es generar odio, ¿no? ¿Cómo veis esta realidad? Pues a ver, yo creo que debajo del discurso de odio hay un sustrato de discurso de desconocimiento y que uno y el otro se retroalimentan de una manera muy intensa. Es decir, el ignorar ciertas realidades facilita que los que generan, ¿no?, ciertos relatos pues entren rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos como algo muy doloroso, porque cuando estás cerca de estas personas, que no son tal y como se les pinta, pues descubres que hay, como te decía antes, una riqueza y una belleza cotidiana mucho más grande. Y que lo que con una noticia falsa o deformada que se pueda mover por WhatsApp o por Internet con una agilidad tremenda, pues puedes llegar a muchísima gente y es muy difícil desmontar eso.
Eso es muy difícil desmontarlo. Eh, Nosotros tenemos proyectos con jóvenes, como decías tú, no con menores, porque los menores tienen que estar tutelados, pero tenemos pisos con chicos que tienen 18 años, que los cumplieron antes de ayer, por así decirlo. ¿Qué diferencia un chico de 17 y 12 meses de uno de 18? Pues poco, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando con estos jóvenes y ves cómo lo dan todo por formarse, por mejorar su español y por en cuanto han podido salir a compartir habitación con un amigo, y están trabajando pues, de panaderos, como en este curso del que te comentaba, o están trabajando en otros sectores, ¿no? De hostelería, cuando te das cuenta de que son personas que están aquí para hacer vida, para hacer más vida, para mejorar un poco la cohesión social de nuestro país gracias a su trabajo, a su alegría y a su aporte, pues te genera como indignación ver estas herramientas un poco para manipular la opinión de las personas, ¿no? Estas noticias que son falsas, que las hemos vivido con personas que son cercanas. Y de hecho salía hace poco el informe del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio. Y bueno, no lo domino en profundidad, pero se veían datos como muy sencillos, como que el 35% de las víctimas de delitos de odio identificados por la policía no eran españoles, no eran de nacionalidad española. Eso ya dice bastante. Y ojo, que muchos serían de nacionalidad española, pero de procedencia de fuera, ¿verdad? Que igual, pues, la nacionalidad era española, pero son personas que llevan unos años con nosotros, ¿no? Y también otro dato que era interesante, que era más del 37% de los delitos de odio tenía un móvil racista o xenófobo. Es decir, y que esto había aumentado un 20% respecto al año 19. Es decir, hay un incremento de todo esto. No podemos pensar que esto es menor y que esto no es relevante. Hay un incremento, hay detrás intereses de todo tipo, diría políticos, pero a menudo derivan de intereses económicos, y esto no se puede mirar hacia otro lado. Esto es muy preocupante y también nos tiene que llevar, como decíamos antes, a movernos hacia algún lugar, a reaccionar frente a esto. Se me ocurren muchas formas de reaccionar, la verdad. Sí, sí, es realmente preocupante cuando se ve este incremento y se ve además muy cerca y que afecta a las personas con las que uno trabaja. Es preocupante y sí, eh, entristece mucho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos aportando nuestro granito de arena para ver si podemos conseguir por lo menos paliar de alguna forma los efectos nocivos, ¿no? de esto. Yo, hay una pregunta que ahora se me ocurre porque al oírte y al verte con todo lo que nos estás contando es, seguramente desde tu experiencia ya profesional, más personal, más individual, recordarás con cierto aprecio alguna experiencia de alguna persona o personas o grupo de personas migrantes que puedan servir, digamos, como un ejemplo del aporte que puede ser una persona migrante a nuestra sociedad, ¿no? ¿Tú recuerdas algo, alguna persona, algún grupo que pueda ser un Como, testimonio del aporte que pueden significar como contraposición justo a esto, ¿no? Es decir, todas las noticias falsas siempre van con el mismo objetivo, que no, personas migrantes no aportan, no hacen nada, son una carga. Pues, ¿a ti se te ocurre algo, así una experiencia que digas, pues mira, esto contrarresta eso? pues se me ocurren muchas, ¿eh? No sabría escoger así, pero mira, te pondría alguna de algo, de espacios de encuentro y normalización de la convivencia, como por ejemplo una experiencia que es el Camino de Santiago. Hemos hecho varios años seguidos el Camino de Santiago con un grupo de subsaharianos. Yo estuve en uno y era una experiencia muy, muy bonita. Caminar, bueno, para mí no era bonita porque yo llegaba a cada pueblo, llegaba destrozado, y una hora más tarde que estos chicos, que llegaban como flechas, ¿no? Pero cuando les veías caminar y que durante el camino se unían otros grupos de personas y conversaban y hablaban del camino
con personas que han caminado y han atravesado el desierto, ¿no? Personas que han caminado y han atravesado el desierto, han atravesado el estrecho, han atravesado la geografía española hasta llegar a esta ciudad, y cuando caminabas junto a ellos y les veías unirse a otras personas desconocidas y compartir cada uno su camino, en el Camino de Santiago está esa expresión que es buen camino, ¿no? Que cada vez que te cruzas con alguien le deseas buen camino. Y veías cómo estos jóvenes de diferentes países del África negra, ¿no? En situaciones personales durísimas, les veías caminar junto a otros, y veías que el camino siempre es yo no soy de los que lo hace anualmente precisamente, pero el camino siempre es una experiencia transformadora. Pues veías como fuera de contexto, esto no era una actividad pura de ONG, ni era un proyecto, era simplemente hacer el camino y punto, y disfrutar de la experiencia de caminar juntos. Y veías cómo esa experiencia era transformadora para estos chicos, pero también para los que compartían camino con ellos, les conocieran o no les conocieran. Te dabas cuenta de la belleza de compartir el camino, entendido como la sociedad en la que estamos, de este camino compartido en el... Bueno, pues todos tenemos nuestro trabajo, nuestra ocupación, nuestra formación, nuestra familia que estamos buscando o que estamos encontrando y que estamos cuidando. Bueno, pues en ese camino compartido te das cuenta de que todos podemos caminar junto a personas diferentes, y estas personas pueden ser diferentes porque vienen de otro lugar, o pueden ser diferentes porque tienen diferente forma de pensar o por lo que sea. Bueno, pues que hay espacios en los que puedes compartir el camino, enriquecerte y salir transformado. Y hay otros momentos que se me ocurren que podrán tener más que ver con el buscarse la vida, ¿no? Este joven, pues yo que sé, Adil, es un chaval marroquí que solo estuvo 8 meses con nosotros, hizo un curso de panadería, hizo las prácticas, a los 2 meses ya estaba trabajando, enseguida le hicieron un buen contrato y en cuanto pudo salió del piso, y le seguimos viendo muy, muy a menudo, ¿no? Y Adil cada vez que viene con un pan bajo el brazo de la panadería, ¿no? Y nos viene a saludar y nos trae una baza de pan o unos bollos y dices, bueno, pues qué bonito compartir este camino contigo, ¿no? Y ver que tú estás con tu trabajo y seguramente, pues, bueno, pues sigas adelante con un proyecto personal y laboral fantástico y lo haces junto a mí y tu trabajo aporta tanto a la sociedad como el mío, ¿no? Yo creo que experiencias de estas hay un montón, ¿no? Y hay que rescatarlas. Bueno, qué interesante. Además, la comparación esta de compartir el camino me parece una muy, muy bonita forma de decir, casi cerrar, ¿no? De decir realmente de lo que se trata es de compartir el camino. Al final eso es convivir. Y eso es lo que hace que nuestra sociedad crezca. Antes de terminar, Iván, ya sabemos, este podcast saldrá en torno al Día de las Personas Migrantes. ¿Qué mensaje podríais dar desde Pueblos Unidos a la sociedad, a quien nos esté oyendo o nos esté viendo por YouTube o por Spotify? ¿Qué mensaje les podrías dar para cerrar, digamos, en torno al Día del Migrante, de lo que significa y lo que podemos hacer para seguir caminando, como has dicho? Pues, mira, justo este curso estamos haciendo una campaña en Pueblos Unidos. Estamos más centrados a menudo en la intervención y cuesta hacer campañas o acciones de difusión o comunicación, y la hemos llamado Soy Acogida. Hay una landing que es soyacogida.org. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ver con que todos tenemos esa capacidad y todos o sea, en las imágenes que tenemos de la campaña, pues sale una voluntaria, sale un trabajador, sale un chico subsahariano, sale Trina, una mujer venezolana, y Trina ella también es acogida. En nuestra relación, en nuestra experiencia de encuentro con Trina, ella también es acogida para mí. Al-Hassan, que es otro chico que sale en esta campaña, pues él también es acogida, es tierra de acogida, ¿no? Yo creo que la llamada un poco a la que nosotros respondemos, y a la que yo creo que todos los que estamos en este tipo de iniciativas, es ser acogida, ¿no? Intentemos ser acogida, ¿no? Generar una cultura de hospitalidad, de acogida, que fomente, bueno, pues el futuro de las personas,
la oportunidad, ¿no?, de crecer juntos, de generar una mayor cohesión social en vez de fracturas y discursos de enfrentamiento, pues seamos acogida, ¿no? Soy acogida, quiero, cómo esto a mí me interpela y cómo puedo participar en esto, ¿no? Y se puede participar de muchas maneras. Una de ellas puede ser apoyar una organización, otra de ellas es bueno, pues en los espacios de ciudadanía en los que cada uno esté, a nivel de barrio, pues acercarse a las personas que no son exactamente como, no tienen la experiencia vital que uno tiene, y ser acogida para personas que sean de otros lugares, o que sean simplemente diferentes, ¿no? Yo creo que la llamada es sea acogida, ¿no? Sea acogida para los demás. Vamos a invitar a todo el mundo que nos vea y nos oiga a que vean vuestra página. Somos acogida, ¿no? Soy acogida. Soyacogida.org. Soyacogida.org, pero que además de verla, y que no nos quedemos solamente en verla, sino que tomemos acción y que realmente podamos ser acogida para las personas que nos necesitan desde donde estemos y con lo que podamos hacer. Yo voy a agradecerte nuevamente, Iván, por este intercambio, esta charla que hemos tenido, por todos los mensajes que nos has dado. Y nada más que desearos que sigáis trabajando mucho, que sigáis haciendo camino junto con las personas con las que atendéis, y bueno, pues que también los caminos nuestros se vuelvan a juntar en algún momento para otro tipo de acciones o para intercambiar también experiencias. Gracias, Ramiro. Hasta otra, Iván. Venga. ¿Qué frases para quedarse y para, más que enmarcadas, que se nos queden grabadas en la mente? No es posible avanzar si no hacemos el camino juntos, juntas. Este es el mensaje que debemos llevarnos, y este es el mensaje que debe de definir nuestro día a día. Tenemos la capacidad de hacer algo por los demás, y es lo que deberíamos hacer desde donde estemos y como podamos, porque siempre hay algo que se puede hacer, y siempre hay algo que se puede hacer para coger de la mano a esta persona y ayudarle a caminar nuestro camino, que al final es el de todos. Bien, pues nada más que aportar y nada más que deciros que compartáis este capítulo de podcast si os ha gustado. Ya sabéis, siempre con el hashtag NoCompartoAudio2 en vuestras redes sociales. Sabéis que está disponible en YouTube y en Spotify, así que podéis disponer de él para difundirlo por todas vuestras redes. Nada más por ahora, y espero veros en próximas oportunidades en este podcast o en otras acciones. Ya sabéis, compartirlo todo. No compartáis odio, compartir solidaridad, compartir buenas noticias, compartir respeto e igualdad. Hasta la próxima.